Estamos a punto de enfrentarnos en una importante competencia en un parque de trampolines. Como pueden ver, aquí arriba están estos puntajes y las reglas son fáciles. El que logre obtener más puntos en esta competencia será el ganador. Así que vamos con esto. Come on. Ok, ya estamos aquí en el lugar. Las reglas son simples. El que acumule más puntos será el ganador. ¡Boom! ¡Ah! Ahí van 10 puntos. Joel acaba de hacer un combo de patadas y golpes con el que ganó 10 puntos por el golpe, 10 puntos por la patada, 20 puntos en total. ¡Brinco, brinco, brinco! ¡Y allá voy yo! Ok, la última vez que jugamos a esto, Joel perdió terriblemente contra mí. Como pudieron ver, me llevo el título de Master Pro Trampoliner. A Joel le está doliendo el pie por la patada que me dio. Esos son menos 20 puntos. Esto nos enseña que lo que fácil viene, fácil se va. Estamos ante el primer reto de la competencia. Debemos saltar esta cosa con un mortal. Y la idea es caer parado. El que no caiga parado pierde puntos. Ahí vemos a Bruno que está preparado. Ayuda. Ok, primero vengo yo, me estoy preparando y mientras me preparo pienso, ojalá que esto me salga bien porque aún no tengo ningún punto y si esto sale mal, mi puntaje va a estar en negativo. Eso sería un poco vergonzoso. Como pudieron ver, no lo hice perfecto, pero por lo menos gané algo de puntuaje. Si lo logro hacer perfectamente, son 500 puntos, loco, 500. Bueno, por lo menos algo se consiguió. Vamos a ver cómo lo hace Javier. Your hands in the air. ¿Qué fue eso? Se raspó el trasero. Vean esto aquí. Ahí van menos 50 puntos por raspadura de trasero. Uy, loco. Eso fue un poco patético. Creo que Javier va a comenzar esta competencia con puntuaje negativo. Muy mal, Javier. Como podemos ver, Bruno anda por ahí, parece un renacuajo. Bueno, estamos ante el próximo reto, la vuelta inversa de nalgas con giro. Hay que saltar de nalgas contra esta parte de la malla y dar una vuelta hacia atrás y caer parado. Muy complicado. Vamos a ver si alguno de nosotros lo logra y el que lo logre va a ganar una buena cantidad de puntos. Así que hagámoslo. Vas tú, voy yo. Las damas primero. Este damiselo lo va a hacer increíble. ¡Loco, perdiste todo! ¡Joel me escupió! Más puntos por eso. Te deberían quitar puntaje por eso. Perdiste todos los puntos que tenías acumulados. Mira, tu contador quedó en 0. Eso es terrible. Nada, ¿qué te puedo decir? Vamos a ver qué sigue. Ok, viene mi turno. Les voy a mostrar cómo se hace esto. ¡Más 5 solamente! Es que fue muy patético. Merezco más que eso. Pero ahora vean cómo se hace bien. Ok, es el turno de Javier, pero todos sabemos que Javier es muy malo. Javier no lo va a hacer bien. Javier siempre hace el ridículo. No creo que lo logre. ¡Loco, lo hizo bien! ¿Qué? ¡Lo hizo perfecto! ¡Loco, le salió muy bien! ¡Y le dieron muchos puntos! De un solo traserazo. Estamos ante el tercer reto de la competencia. El circuito de la muerte. Bueno, este circuito es bastante complejo y complicado. Lo primero que hay que hacer es saltar las murallas de la muerte. Lo siguiente que hay que hacer es la pose heroica sobre el cubo. Esto es muy importante porque suma muchísimos puntos. Luego deberás correr hacia los aros de la desesperación y cruzarlos sin caerte. Luego de pasar los aros deberás subir la pared increíblemente inclinada. Y por último, la tirolesa. Y deberás caer con mucho glamour. Ok, seré yo el primero en hacer esto. Vamos a ver qué tal lo hago. Voy a dar lo mejor de mí. Ok, aquí comienza el circuito. ¿Estás listo, Joel? ¡Listo! Comienza en 3, 2, 1. Joel comienza con bastante determinación. ¡Oh! ¡Sale increíble! Perfecto el primer giro. El segundo no se arriesga tanto, aunque buena técnica, buen recontrol. Y se monta en el cubo. Hace la pose heroica. Salió perfecta. ¡Qué hermosura! ¡Increíble esa pose! Fue hermoso, fue hermoso. Se baja con un giro hermoso y sigue hacia los aros de la perdición. Comienza con el primer aro y se
monta en el segundo. Parece que tiene un poco de dificultad, pero sigue. ¡Eso estuvo cerca! ¡Casi me caigo! Va por el último ahora sí. Y se baja con bastante elegancia. Continúa hacia la pared de la muerte y la escala perfectamente. Una pose heroica que suma muchos puntos. ¡Suma muchos puntos! Falta el último reto, la tirolesa. ¡Vean eso, vean eso! ¡Oh! Fue un recorrido perfecto. ¡Loco, vieron eso! Genial, logré acumular muchísimos puntos en mi circuito. Vamos a ver si tú y Javier logran superar eso. Lo único que no me puedo equivocar en este circuito es en la pose heroica, porque eso es lo que más da puntos. Vemos al competidor preparándose. ¡Oh! Hizo un giro pero cayó de trasero. Eso fue un poco malo. ¡Oh! Acumuló unos cuantos puntos y ¡no! Perdió la pose heroica. No lo logró hacer. Se dirige hacia los aros de la desesperación. ¡Oh! Se logró agarrar. ¡Oh! Vemos que se le está complicando la cosa. ¡Oh no! Vemos que está en problemas. No logra agarrarse de los aros. Ok, se recupera. Se recupera. Creo que sí lo va a lograr. Creo que parece que sí lo va a lograr. ¡Oh, Dios mío! Logró completar los aros. Ahora le toca ir a la rampa y vemos que agarra la rampa alta y ¡wow! ¡Lo logró! Ahora llegó a la tirolesa. Esperemos que esto le salga bien, porque si no, no va a haber acumulado nada de puntos en esta competencia. ¡Oh! ¡Oh! Fue una gran pose, cayó con mucho estilo. Eso le sumó muchísimos puntos. Con esa caída tan hermosa, casi logro recuperar lo que perdí en la pose heroica al no haberla logrado. No fue la mejor presentación, pero me voy contento a mi casa. Va el competidor Javier, se impulsa, salta el primer obstáculo. ¡Fue hermoso! ¡Fue Esa es la técnica de Mario. ¡Wow! Vean, el segundo obstáculo también lo hizo muy bien, la pose heroica. ¡Oh, no! ¡Perdió la pose heroica! ¡No puede ser! Se dirige hacia los aros de la desesperación. Veremos que esto sí lo logre hacer el competidor Javier. Va por el primer avión. ¡No puede ser! Eso fue terrible. Ahí va Javier por la pared increíblemente inclinada. La logró sortear. Vamos a ver cómo hace el último reto. Se monta en la tirolesa y... ¡Oh! 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 Ese aterrizaje estuvo un poco feo. Uf, pues fue bastante lamentable esta presentación que hizo Javier, ¿cierto? Tenemos ante nosotros el increíble reto de los giros. Es muy sencillo, es muy simple. El que haga el salto con giro más complicado y perfecto gana la competencia. Vamos a ver quién logra acumular más puntos en esta competencia. ¡Invasión! Bueno, cuando íbamos a empezar a hacer nuestra prueba, de la nada salieron como 500 niños, como si fueran NPCs de un videojuego, y empezaron a saltar en el trampolín. Bueno, creo que comenzar de primero como que da suerte, así que voy a comenzar esta prueba yo para ver qué tal me va. ¡Wow! ¿Vieron eso? Fue un perfecto banana split con vuelta inversa. Eso debió sumar muchísimos puntos. Y además vean la pose final. Eso tuvo muchísima gracia y glamour. Fue precioso. Ok, es el turno de Javier. Vamos a ver qué tal lo hace. Uy, no. Eso, bueno, eso fue muy patético. Pudieron verlo. Estuvo mal eso. Amigo, tienes un trampolín, salta. Te voy a enseñar cómo se hace esto. No hubo mucha vuelta, pero fue bastante impecable, bastante bonito. Tuvo mucho glamour y se ejecutó de una manera hermosa. Pero sin embargo, con este truco no lograste alcanzar tanto puntuaje como yo. Más suerte para la próxima. ¡Ey! ¿Qué hizo? ¡Quítenle puntos por eso! Bueno, en este momento Javier y Joel tuvieron una pelea muy rara y fue bastante patético. Ok, se viene competencia entre Javier y yo. Me retó, yo no puedo hacer nada. Ya esto se tornó personal, yo mejor me aparto y les dejo que hagan su duelo. La apuesta era muy simple. Tenía 3 oportunidades para hacerle gol. Si yo no lo lograba, entonces todos mis puntos iban directamente para Javier. Pero si yo ganaba, me iba a llevar 100 puntos. Uy, loco, esto está complejo. Vamos a ver qué ocurre. Yo te apuesto que yo paro cualquier tiro que tú lances. Vamos a ver si eso es cierto. ¡Se tornó personal! ¡Se tornó personal! ¡Uf! No, mi primer intento se fue a la basura. Tengo 3 intentos. ¡Sí! 100 puntos para el bicho.
Javier se puso agresivo de nuevo y me tocó quitarle sus puntos. ¡John Cena! ¡John Cena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Loco, lo mató! ¡Lo mató! ¡Oh! ¡John Cena! ¡John Cena! ¡Oh! ¡Cena! You and me in the WrestleMania! Rey Mysterio, you there. Siguiente competencia, y esta bastante peculiar. Caminar en un parque de trampolines sin que parezca que estás en un parque de trampolines ya es complicado. Pero imagínate hacer eso con alguien saltando. El siguiente reto se trata de hacer parecer que estás caminando sobre tierra firme. Quien lo haga mejor obtendrá más puntos. Salió tan mal, aunque sí reboté un poco, pero vamos a ver si Javier y Bruno lo pueden hacer mejor. Wow, loco, eso salió un poquito disparatado. No estuvo tan mal, salió mal. ¡No! Javier parecía que estaba caminando en la luna. Amigo, eso salió patético. Javier, tenías que caminar en la tierra, no en la luna. Aunque la verdadera caminata sobre la luna es esta. Esto es un tiro al blanco, donde deberías clavar algo. Loco, le dio en todo el centro con el trasero. Fue impresionante, eso merece puntos. Ok, se viene nueva apuesta por 100 puntos. Loco, 100 puntos es muy poquito, súbela. 200 puntos, más 500, más 1000. Hay que admitir que nos emocionamos un poco con lo de la apuesta y los puntajes. Sí. Pero al final nos calmamos y la dejamos en 200. El reto se llama la bailarina de Flamingo. El que dé más preciosas vueltas de bailarina será el ganador de estos 200 puntos. Loco, la cosa se puso seria. Mira, eso te está restando puntos, Javier. Voy yo primero, vamos a ver si logro ser una buena bailarina. ¡No! Esa vuelta era hermosa. Qué lástima que no pudo caer de pie. Ok, turno de Javier, veamos qué tal le va. Fue una vuelta y media. Logró hacer una vuelta y media, bastante respetable, pero yo voy por mucho más. Siguiente reto de esta competencia, el reto de las clavadas en el aro. Vamos a ver quién es el mejor encestando ese balón. ¿Qué fue eso? Le salió mal, amigo. Wow, ¿no les parece que Javier parece como que estaba coleccionando puntos, pero a la inversa? Ok, es mi turno. ¡Ay, no! Joel no cayó. ¿No entró? No entró. Yo pensé que había entrado. No, no entró y fue muy patético. De hecho, creo que te deberían restar puntos por eso. ¡Loco, me rompí! ¡Ay! ¡Ay, me estoy mareando, creo que! ¡Ay! ¡Ya venga la ambulancia! Te hiciste una herida, eso también requiere algunos puntos menos. Loco, me rompí la mano. ¿Acaso no puedes ir para el parque de trampolines sin lastimarte? Creo que no. Si algo aprendí en esta competencia es que hay que ir por lo seguro, así que voy a llevarme algunos puntos de forma segura. ¡Qué porquería de clavada! ¡Aburrido! Aburrido, pero fui el único que lo logró. Fui el único que encestó y te tumbé al piso. Eso también te va a restar puntos. ¡Ay, está escalando! Como pudieron ver, le di su merecido a Bruno y le restaron unos buenos puntos. Yo no me iba a quedar con esa. Esto amerita venganza. Después de eso, Quedó desmayado. Loco, con esa llave que le hice a Joel lo desmayé. Está inconsciente. ¿Qué hacemos? Seguir saltando.
algunas sandías más tarde. Loco, ya me desperté y me enteré de que estuvieron jugando conmigo cuando estuve desmayado. Para mí fue muy ridiculizante que estuviesen jugando conmigo mientras estaba desmayado. Así que decidí hacer una apuesta con Javier por 2000 puntos. Eso puede cambiar totalmente el resultado de este concurso. Como pueden ver, estamos ante el último circuito y este es nivel Súper difícil. Si logro ganar esto, me llevaré 2000 puntos y definitivamente habré ganado esta competencia. Pero si pierdo, los 2000 puntos se los llevará Javier. Pero obviamente eso no va a pasar porque yo soy muy bueno en estos circuitos. Voy a hacer este circuito que está en nivel difícil y voy a ganar esta competencia. Vean eso, lo estoy haciendo muy bien. No me está costando nada hacer esto. Ya voy a mitad de camino y la verdad es que me siento bastante bien. Creo que voy a lograr esto sin problemas. Son el último obstáculo. Creo que ya la corona es mía. ¡Parece un escorpión! ¡En cámara lenta! Loco, no puede llegar. Está muy lejos. Vean, está meneándose para poder llegar a la siguiente plataforma. Está hackeando el sistema, loco. Bájate de ahí, Joel, estás haciendo el ridículo.